Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 467 de Política a la Mexicana, correspondiente a este lunes 1 de octubre, mañana el 2 de octubre, que no se olvide y por supuesto que jamás podrá olvidarse. Y a propósito del 2 de octubre, ahí en la plaza de Tlatelolco les comentábamos el sábado que Andrés Manuel López Obrador estuvo por ahí para rendir homenaje a los caídos en aquella masacre de la noche de Tlatelolco y que ahí además de confirmar lo que había negado antes, la constitución de la Guardia Nacional, le añadió Guardia Civil Nacional, que habrá de ser integrada, dijo, por el Ejército, por la Marina Armada y por la Policía Federal. Pero allí mismo soltó una bomba que hizo temblar, como el temblor de hace un momento, hizo temblar a México. Es decir, algo que fíjense que pocos medios retomaron y le dieron la importancia que tiene, la trascendencia que tiene el señalamiento que hizo allí mismo. Dijo que el Estado Mayor Presidencial fue utilizado entonces en esa matanza de Tlatelolco, de los estudiantes, de la carne de cañón de los rabanitos, lidercillos, disque comunistas, que pegan con la izquierda y siguen cobrando con la derecha, que pegaron entonces con la izquierda y siguen cobrando con la derecha. Dijo esta, y que precisamente por eso no va a utilizar el Estado Mayor, y además que va a desaparecer el Estado Mayor Presidencial, desaparece y sus elementos, más de 7,000, se reintegran al ejército mexicano. Algo que pues debe, es decir, resulta grave el señalamiento que hace Andrés Manuel López Obrador, porque la historia del 68 la han escrito los triunfadores, los que manipularon al estudiantado. El propio gobierno en su momento dio su versión, y está como Ayotzinapa, que a fuerza quieren que aparezca el ejército como responsable. Y pues hay versiones de que hubo francotiradores, que los mismos lidercillos y a los que patrocinaba Rusia a través de Cuba, pues y que querían sangre y habrían infiltrado ahí a francotiradores que dispararon contra el ejército. Incluso se cita que el general Hernández Toledo, que era el comandante en jefe de los pelotones que estaban ahí ese día, pues que él cayó herido. O sea, no podían haberle disparado los mismos soldados. Entonces hay una serie de versiones, pero pues otros dicen que el ejército fue necesario hacer uso de esta fuerza para poder controlar la situación, porque amenazaba desbordarse precisamente por los agitadores, provocadores infiltrados en ese movimiento para de plano desestabilizar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y yo recuerdo siempre una frase célebre de Díaz Ordaz, que le preguntaban si habría posibilidades de que el conflicto estudiantil se atendiera, se dialogara con los líderes y se resolviera. Y dijo él, entonces, todo es posible en la paz. Y finalmente terminó matando a los estudiantes en este polémico hecho histórico, donde decíamos los estudiantes pusieron a los muertos, y los lidercillos comunistas, que todavía no terminan de ponerse de acuerdo en qué fue lo que pasó ese día, porque siguen dando, los que viven siguen dando sus propias versiones, ya corregidas y aumentadas, en fin, pero lo del Estado Mayor Presidencial señalado por Andrés Manuel López Obrador nos parece, nuestro particular punto de vista, muy delicado, muy grave, y que se aclare, por supuesto, así como el involucramiento que quieren hacer algunos del glorioso ejército mexicano en el caso de Ayotzinapa. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues cumplió ordenando el recuento voto por voto, casilla por casilla, de la elección de gobernador de Puebla, y el voto
emitido por el electorado poblano, pues también cumplió. Y resultó que finalmente, pues no le cuajó la jugada a Miguel Barbosa de Morena, que perdió ante Erika Alonso del PAN. Y pues hasta el sábado que concluyó el conteo oficial del recuento, el recuento voto por voto, casilla por casilla de Puebla o para gobernador, bueno, pues Erika Alonso seguía con una ventaja, les comentábamos el propio sábado, de por lo menos 108,000 sufragios sobre Barbosa, que ahora le apuesta a que sea, y el mismo Tribunal Electoral dijo que será ya la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Puebla, la que decida sobre las impugnaciones presentadas por Morena por supuestas situaciones anómalas en que habría incurrido el Frente PAN-PRD-MC para llevar el triunfo a su candidata Erika Alonso. Pero decíamos, el tribunal le cumplió a Morena en un hecho inédito, el conteo o el reconteo de votos por voto, casilla por casilla, y el electorado pues sostuvo el voto, no hubo problemas, quizá algunos errores, y sí bajaron unos, ¿qué será? Unos 12,000 o 13,000 sufragios, pero la ventaja sigue siendo en un porcentaje de 3.8% para la candidata del PAN por sobre el candidato de Morena. Y en el último minuto del 30 de septiembre se logró el acuerdo, la firma de tratado de libre comercio bilateral entre los Estados Unidos de América y Canadá. Y con esto se allanó el camino para precisamente ya la firma del acuerdo trilateral de hasta ayer, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, porque ahora se llamará Acuerdo Estados Unidos de América, México, Canadá. Será algo así, por sus siglas, será algo así como USAMEX-CAN, más o menos así será. Y bueno, lo importante es esto, según las opiniones de no solamente de los negociadores de los tres países, sino sobre todo del empresariado mexicano. Dicen que es saludable la firma de este acuerdo también de Estados Unidos con México, como el de México con Estados Unidos, que se hace ya trilateral, porque pues en realidad fue poco lo que se cedió en contra de los intereses de México y fue bastante lo que se ganó para seguir impulsando la productividad cuando debe tomarse en cuenta. Recuerdan los empresarios mexicanos que prácticamente el 80% de nuestra producción se exporta a los Estados Unidos y Canadá, a esos socios, importantes socios comerciales. Enhorabuena, y sobre todo ahora falta saber si a Peña Nieto le alcanzará el tiempo. Estos tiempos los marca el Congreso de Estados Unidos para que se firme el tratado pues antes del 30 de noviembre, que es la fecha, el límite para el gabinete, el régimen del presidente Enrique Peña Nieto, si no ya sería firmado. Y recuerden también que pues ya en el caso de Trump ya resolvió, porque en noviembre, a mediados de noviembre o antes, en los primeros días de noviembre, habrá elecciones para renovar el Congreso de Estados Unidos, tanto la Cámara de Representantes como la Cámara de Senadores, y esa era en parte la prisa para que no le agarraran los dedos las puertas a la hora de que ya tiene que entregar los acuerdos México, Canadá al Congreso para que sea aprobado ya el nuevo USA-Mex-CAN. Y pues al alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza, por segunda llamada, se le vuelve a proyectar, a mencionar que se va al gabinete de
Cuitlado García, no se sabe si al legal o al ampliado, García Jiménez a partir del 1 de diciembre, y que ya lo volvió a invitar. Coincidencias, o vayan ustedes a saber, segunda llamada porque en la primera también coincidió con conflictos que ha tenido su administración desde el primer día que inició su gestión, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, con un cabildo plural, porque recuerdan que Coatzacoalcos se convirtió en un muladar porque falló la recolección de basura al no preverse que el que se fue, Joaquín Caballero Rossiñol, le dejaría pura chatarra, o por lo menos carros recolectores de los residuos sólidos descompuestos. Y después, pues, la tijera que le metió a la nómina municipal, echando a la calle a muchos trabajadores por error, que confundieron las cosas, que no estaban aquí, que eran aviadores. Finalmente tuvo que recular en esas y otras cuestiones, y así ha venido lo del famoso relleno sanitario, que también se le cebó, también abortó ese gran proyecto, porque recuerdan que quería establecerlo en Chinameca sin contar con la anuencia de ese municipio, que finalmente lo batió. Le dijeron aquí no va a ser basurero de Coatzacoalcos, y que luego que aquí, que allá, hasta la fecha ya está iniciando el 10º mes y no ha podido avanzar. Con el caso de los empleados municipales que dirige Gersaín Hidalgo Cruz, empleados sindicalizados, pues también ha tenido amenazas de huelga por violaciones al contrato. Se fueron al tribunal laboral y administrativo, en su caso, y judicial de Jalapa, para dirimir algunas diferencias que debieron negociarse aquí en buenos términos, para evitar trascender, judicializar la actuación del gobierno municipal. Pues entonces ya se dijo también, y entonces también coincidentemente dijimos que pues es lo que le querían dar una salida digna, honrosa a Víctor Manuel Carranza, porque no había podido con el paquete y que le había fallado a su comadre Rocío Nale García, que se ve que lo escogió a la medida, ¿no? A alguien pues que no se le fuera a subir a las barbas, o que la rebasara con su actuación, una buena actuación como presidente municipal de Coatzacoalcos, y allí se quedó. Pues hoy nuevamente, a raíz de lo que sale con el Parque Ecológico Central de Coatzacoalcos, que llegó ya incluso a López Obrador con el desplegado periodístico que pagaron, o que firmaron por lo menos las ligas deportivas de Coatzacoalcos, pues también esto ya debe haber, Rocío, debe haber a López Obrador, ¿qué está pasando en Coatzacoalcos con este señor, tu compadre? Nos está fallando. Esta no es la esperanza de México, y menos de Coatzacoalcos. Así es que a ver qué vamos a hacer. Y luego ahorita le estalla otro conflicto con el Sindicato Único de Empleados Municipales, porque pues no les ha entregado Tesorería las cuotas que descuentan a los socios del SUEN a través de nómina. Tampoco han liquidado seguros de vida, y tampoco les han entregado uniformes, que ya debieron haberlo hecho. Y pues ya también hay un emplazamiento a huelga para el próximo miércoles 17 de este octubre, que hoy iniciamos. Y luego viene también lo que ya les comentamos aquí, del 1.200.000 pesos que aparecen en el portal del ayuntamiento, que le fueron entregados al municipio de Tatahuicapan, y ya el alcalde, ya ahora morenista, es perredista. No obstante, Esteban Bautista Hernández aclaró, pidió a Carranza que dónde están, a quién le entregaron ese 1.200.000 pesos, porque él no recibió nada. Carranza, todo confundido porque hecho bolas, dijo que ya había ordenado a la Contraloría Municipal que indague a ver por qué él no autorizó. Entonces, si él no autoriza y salió ese dinero, pues qué mal anda la administración de Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Por el otro, se sospechaba que lo habían entregado a los ejidatarios que encabeza Inocencio Bautista Luis,
Y ¿saben qué? También salió a aclarar que a ellos no le han dado dinero en efectivo, que les dieron apoyos en especie como fertilizantes, pero nada más. O sea, ya hay situaciones y luego la inmovilidad de un municipio, que es el segundo presupuesto estatal en importancia, que no hay obra destacada en Coatzacoalcos y están recibiendo las participaciones federales y estatales puntualmente. De lo contrario ya se supiera, ellos mismos lo hubieran denunciado. Entonces, ¿dónde están los recursos de Coatzacoalcos? ¿Qué están haciendo? ¿Será que los pusieron a sudar, como suelen hacer algunos gobernantes? Bueno, pues así están las cosas y por eso, pues ahora que se dice que yo una nueva invitación, la segunda invitación, segunda llamada, bueno, pues simplemente es obvio, por lógica, concluir, llegar a la conclusión de que pues le quieren dar una salida digna a Víctor Manuel Carranza Hurtado, porque definitivamente no pudo con el paquete, le quedó grande y tenía que ser un hombre sin experiencia, pues fue ingeniero petrolero en jefe de la superintendencia de recursos materiales y ya ven que por allá incluso lo inhabilitaron por haber autorizado una compra de tubería a precio dólar, pero al doble del costo real. Y ahora quien ocuparía su lugar, si se lo llevan, ¿a dónde le van a poner? Pues a lo mejor lo pueden poner en recursos materiales, en adquisiciones, ¿no? Seguramente tiene experiencia. Entonces, pues el que pasaría a ocupar el cargo de interino sería su suplente. No sabemos si el tiempo que tiene ya, el año o 11 meses que cumpliera, ya el Congreso del Estado, la Constitución de Veracruz y la propia ley orgánica municipal permiten que sea un interinato y no que haya que convocar a nuevas elecciones. No sabemos en realidad, en ese sentido lo vamos a investigar y ya les comentaremos. Y bueno, pues, subiría el actual secretario del ayuntamiento, el señor Pintos Guillén, el señor Pintos Guillén, que es finalmente, fíjense ustedes, hay que observar esto, es Pintos Guillén el que ha estado atendiendo muchas cuestiones a las que les da la vuelta, les escurre el bulto Víctor Manuel Carranza, como el del Parque Ecológico Central. A él lo manda a presentar el proyecto en lo oscurito. Recuerdan ustedes que coincidió con otro evento federal, de carácter federal, y sin muchos datos porque pues no, él no era la persona indicada en su momento, por lo menos otro edil pudo haber sido, o la síndica en su caso, pero no, mandó Carranza al secretario del ayuntamiento, Miguel Guillermo Pintos Guillén. Entonces, pues ese sería el sucesor de Víctor Manuel Carranza, que decíamos, lo ha manejado no precisamente dentro de las funciones que corresponden al secretario, sino como su representante para ir a este caso de el polémico Parque Ecológico Central de Coatzacoalcos. Esa es la situación de Víctor Manuel Carranza en este momento con la segunda llamada, y dicen que cuando el río suena, resumos lleva, y no hay duda de que para nuestro particular punto de vista, que le están preparando la camita para darle una salida digna, una salida honrosa, porque pues Morena se vería mal quitando que acepte que está retirando a un presidente municipal de los 17 que tiene en Veracruz, porque simple y sencillamente, como se ve y se siente, no pudo con el paquete. Y ya les decíamos también lo del SUEN, que emplazó a huelga para este próximo miércoles 17, y por allá en Jalapa el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ya dijo que va a vetar la reforma que aprobó apenas la 64 legislatura estatal para penalizar el acoso cibernético, para controlar y llevar a juicio
hasta con 6 años de prisión a quienes acosen a segundas, a terceras personas a través de los famosos cibernautas que exhiben imágenes u opiniones que denostan, que difaman a otras personas. Esto sería penalizado en Veracruz. Y decíamos aquí la cuestión de regular el uso de las redes sociales, que son extraordinarias, porque decíamos han terminado con los monopolios de los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales, porque ahí surge de inmediato lo que está sucediendo y ya no obliga, y ya no le queda otra a la propia autoridad, la obliga a que dé la versión exacta e inmediata de lo que está sucediendo en cualquiera de las situaciones. Y bueno, pues el gobernador salió a decir, ya informó hoy que va a vetar esa ley, no va a aparecer, por supuesto, no la va a publicar en la Gaceta Oficial del Estado, porque es una agresión a la libertad de expresión de todos los veracruzanos, y para nuestro gusto, dicen que desconfía, adivinarás, pues no quiere más que trasladarle esa otra papa caliente también a Cuitláhuac García Jiménez, para que sea él, si quiere, que se eche ese trompo a la uña, ¿verdad? Penalizando el acoso cibernético. Por hoy es todo, hasta aquí llegamos. Hay por ahí un tema que les vamos a comentar mañana. Ya hubo un choque de trenes entre el próximo Poder Ejecutivo Federal, del que será titular el electo Andrés Manuel López Obrador, y el Poder Judicial de la Federación, cuya cúpula es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya están promoviendo amparos. Esto promovido, válgase la redundancia, por el ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación, Luis María Aguilar, en todo el nivel del Poder Judicial de la Federación, contra las sanas intenciones de López Obrador de bajar los sueldos en los 3 niveles, en los 3 poderes de la Unión, para evitar que alguien gane más que el propio presidente de la República. Interesante está. Mañana, Dios mediante, les comentaremos eso, porque por hoy hasta aquí llegamos con la emisión número 467 de Política a la Mexicana de este lunes 1 de octubre, y mañana, por supuesto, también abordaremos el 2 de octubre de 1968, que no se olvida ni se olvidará jamás. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.